Jóvenes de tercero de secundaria, presentamos un nuevo video tutorial del curso de Aptitud Matemática. Vamos a desarrollar en esta ocasión el tema móviles. Primero haremos un repaso breve de la teoría y luego resolveremos algunos ejercicios de la separata que ustedes ya tienen en su poder. Bueno, estos problemas de móviles que vamos a trabajar a continuación tienen como fundamento el llamado movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es el concepto de este movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a verlo por aquí. El movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, es aquel en el que la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. Esas son las características principales de ese movimiento. La trayectoria, es decir, el recorrido, se da en línea recta y la velocidad es constante, es decir, la velocidad no cambia. Vamos a ver un gráfico a continuación. En este gráfico podemos observar que este móvil de color amarillo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Observen ustedes, recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿correcto? Esto se debe a que su velocidad o rapidez se mantiene constante. Como ustedes podrán observar, su velocidad no cambia, permanece igual. Ahora, jóvenes, en el movimiento rectilíneo uniforme solamente consideramos tres magnitudes. ¿Cuáles son esas tres? La distancia, representada con la letra D, la velocidad, representada con la letra B, y el tiempo, representado con la letra T. Y estas tres magnitudes, distancia, velocidad y tiempo, normalmente las presentan en el triángulo del MRU. En este triángulo del MRU colocamos la distancia, la velocidad y el tiempo. La fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme y la que más vamos a utilizar para resolver los problemas, aquí la tenemos. Decimos que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Con esa fórmula usted va a poder resolver la mayoría de problemas de móviles. Distancia igual a velocidad por tiempo. También, si queremos calcular la velocidad, fíjense ustedes en esta parte, si queremos calcular la velocidad, esa velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y si queremos calcular el tiempo, podemos decir que el tiempo es igual a distancia entre velocidad. Bien, a continuación vamos a ver el tiempo de encuentro. La figura nos muestra dos móviles que están inicialmente separados esta distancia d, pero estos móviles están yendo en sentidos contrarios. Entonces, ¿qué va a suceder con ellos? Que poco a poco la distancia que los separa se va a ir acortando hasta que ambos móviles van a llegar a encontrarse. Y justamente ese viene a ser el tiempo de encuentro que nosotros queremos calcular. Tenemos acá la velocidad del primero y acá la velocidad del segundo, ¿no? Velocidad de A y velocidad de B. La siguiente figura nos muestra que estos móviles ya se han encontrado. Aquí vemos que están juntos. Pero por supuesto, para encontrarse ha transcurrido cierto tiempo. Y ese es justamente el tiempo de encuentro, que es igual para los dos. En ambos casos, el tiempo de encuentro es el mismo. Y se estarán preguntando ustedes cómo se calcula el tiempo de encuentro. Pues bueno, el tiempo de encuentro se calcula de la siguiente manera. El tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa, ¿no? En este caso la distancia d, entre la suma de las velocidades. Esa es la forma de calcular el tiempo de encuentro. La distancia que los separa entre la suma de las velocidades. A continuación, vamos a ver el tiempo de alcance. La figura nos muestra dos móviles que en este caso están yendo en el mismo sentido y están separados esta distancia d. Si nosotros suponemos que este móvil tiene mayor rapidez o mayor velocidad que este móvil, entonces es lógico pensar que este móvil que inicialmente está atrás va a alcanzar al primero. ¿Por qué lo va a alcanzar? Porque tiene mayor rapidez. Pero para alcanzarlo va a demorar cierto tiempo. Justamente ese viene a ser el tiempo de alcance.
Bueno, en la siguiente figura podemos ver que el móvil de color amarillo ya alcanzó pues al móvil que estaba delante. Podemos ver que en esta parte ya se encuentran los dos juntos. Y acá el tiempo de alcance es el mismo para los dos móviles. El tiempo de alcance es el mismo para los dos. ¿Y cómo se calcula el tiempo de alcance? Bueno, jóvenes, el tiempo de alcance es igual a la distancia que los separa, me refiero a esta distancia de acá, la distancia que los separa entre la diferencia de las velocidades. Distancia de separación inicial entre la diferencia de las velocidades. De esa manera se puede calcular el tiempo de alcance. Bueno, vamos a ver el desarrollo del ejercicio número 2. El enunciado nos dice, dos móviles están separados por una distancia de 2.300 metros. Si se desplazan hacia el encuentro con rapideces de 60 metros por segundo y 40 metros por segundo respectivamente, ¿al cabo de qué tiempo estarán separados 1.300 metros por primera vez? Vamos con el desarrollo o la resolución de este ejercicio. Bien, vamos a colocar acá nuestros dos móviles que inicialmente están separados 2.300 metros. Vemos que la separación inicial entre ambos es justamente 2.300 metros. Vamos a ver acá que estos móviles se aproximan hasta una distancia de 1.300 metros. ¿Correcto? El tiempo que tardan en aproximarse es justamente lo que queremos calcular en este caso. La velocidad del primero es 60 metros por segundo. La velocidad de este móvil es 40 metros por segundo. Por acá tenemos el espacio que ha recorrido el primero, el espacio que ha recorrido el segundo. Como no conocemos este espacio, vamos a llamarle D1, y a este espacio de acá que ha recorrido el segundo vamos a llamarle D2. ¿Está bien? Y bueno, sabemos nosotros que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Acá también, la distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Entonces, podemos decir lo siguiente. La distancia de 1 es igual a 60 multiplicado por d, velocidad por tiempo. Y la segunda distancia de 2 es igual a 40 multiplicado por t. ¿De acuerdo? Ahora, viendo el gráfico, esta parte, sumado con 1.300 y sumado con esta distancia, tiene que ser igual a 2.300 metros. Por lo tanto, vamos a formar una ecuación. Pero sabemos que D1 vale 60t y sabemos que D2 vale 40t. Entonces colocamos 60t más 1.300 más 40t es igual a 2.300. La ecuación la tenemos en esta parte. 60t más 1.300 más 40t es igual a 2.300. 60t más 40t nos daría ¿cuánto? 100t. 1.300 pasa a restar y tendríamos entonces 100t es igual a 1.000. El 100 pasa dividiendo y ya tenemos el valor de t. Por lo tanto, t es igual a 10. En este caso sería 10 segundos. Bien, vamos a ver a continuación el problema número 5, que nos dice lo siguiente. Dos trenes de igual longitud miden 120 metros y viajan en sentidos contrarios, uno a la velocidad de 72 km por hora y el otro a 36 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse completamente? Vamos a realizar el gráfico que necesitamos para este ejercicio. Acá tenemos el primer tren, acá tenemos el segundo tren, y como ustedes verán, estos dos trenes están yendo en sentidos opuestos. Por lo tanto, ambos trenes se van a cruzar. Y lo que queremos calcular nosotros es justamente qué tiempo van a demorar para cruzarse. Vamos con los datos del problema. Nos dice que ambos trenes miden 120 metros. Entonces la longitud del primero es 120 metros y la longitud del segundo también es 120 metros. Vamos a representar acá la velocidad del primer tren. Le vamos a poner B1, pero esa velocidad B1 vendría a ser 72 km por hora. Y acá la velocidad del segundo tren, que le ponemos B2, que sería 36 km por hora. ¿Correcto? Bueno, analizando la figura, para que estos dos trenes se crucen, la parte final de este tren debe encontrarse con la parte final del otro tren. Cuando la parte final de este tren llegue a encontrarse con la parte final del otro tren, recién podemos decir que ambos trenes se han cruzado. Entonces,
Lo que queremos calcular justamente es el tiempo que van a demorar para cruzarse. El movimiento de los trenes se vería de esta manera. Se dan cuenta ustedes que ya la parte final de este tren se encontró con la parte final del otro tren. Aquí están juntas. Y bueno, solamente quedaría calcular cuál es el tiempo de encuentro, ¿no? Ese tiempo de encuentro lo represento con la letra T. Ahora, la fórmula de tiempo de encuentro es bastante conocida. Sabemos que el tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa entre la suma de las velocidades. Pero el problema es que la distancia la tenemos en metros y las velocidades están en kilómetros por hora. Así que será necesario convertir estas velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos con la primera, que es B1. B1 es igual a 72 kilómetros por hora, pero en este caso solamente colocamos 72. Y para que esta velocidad se convierta a metros por segundo, la multiplicamos por el factor de conversión. El factor de conversión es 5/18. Entonces multiplicamos 72 por 5/18 y resolviendo esta operación tendríamos pues que la primera velocidad es 20 metros por segundo. De la misma forma convertimos esta velocidad a metros por segundo. Entonces B2 es igual a 36. Multiplicamos por el factor de conversión, que es 5/18, y resolviendo esta operación tenemos 10 metros por segundo. Correcto. Entonces, ahora sí ya podemos calcular el tiempo T. Como le dije, T representa el tiempo de encuentro entre la parte final de ambos trenes. Entonces, el tiempo de encuentro sería la distancia que los separa, que sería la suma de estas dos, es decir, 120 más 120, entre la suma de las velocidades. La velocidad del primero más la velocidad del segundo, ¿no? Por supuesto, convertidas a metros por segundo. Bueno, acá tenemos en la parte superior la suma sería 240, abajo la suma sería 30, y haciendo esta operación 240 entre 30 ya tenemos la respuesta del problema, que es 8 segundos. Bueno, para terminar vamos ahora con el problema número 9, que nos dice: un tren demora 8 segundos en pasar delante de un semáforo y el triple de tiempo en cruzar un puente de 400 metros de largo. ¿Cuál es su longitud? Vamos con la resolución. En esta primera figura vemos que el tren está a punto de cruzar por delante del semáforo. Es decir, el tren se está desplazando hacia el lado derecho. No conocemos cuál es la longitud del tren, entonces vamos a representarla con la letra L. Tampoco sabemos cuál es la velocidad o rapidez que tiene este tren. Le vamos a poner una rapidez V. Ahora, como dice el problema, el tren va a cruzar por delante del semáforo, y para cruzar por delante del semáforo se demora en total 8 segundos. De este primer gráfico, utilizando la ecuación que hemos explicado al comienzo de la clase, sabemos que la distancia recorrida es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Tendríamos entonces que L es igual a V multiplicado por 8. Pero podemos colocarlo de esta forma, ¿no? L es igual a 8V. ¿De acuerdo? Bien. El problema también dice que este mismo tren se demora el triple de tiempo en cruzar un puente de 400 metros de largo. Vamos a representar gráficamente también esa situación. Aquí tenemos al tren que está a punto de cruzar este puente. La longitud del tren es L y la longitud del puente es 400 metros. La velocidad del tren la hemos representado como V porque no la conocemos. Y según el problema, el tren se demora el triple del tiempo. Es decir, que si acá se demoró 8 segundos, ¿cuál es el triple de 8? Sería 24 segundos. El tren va a cruzar el puente en 24 segundos, ¿no? Y acá ya vemos que el tren ha cruzado el puente y el tiempo sería 24 segundos. Bien, este gráfico también nos permite plantear una ecuación. La distancia recorrida sería la longitud del tren más la longitud del puente. Entonces la distancia recorrida sería L más 400. Y sabemos que esa distancia es igual a velocidad multiplicada por tiempo. Por lo tanto, podemos formar la siguiente ecuación. L más 400 es igual a velocidad por tiempo, sería 24V. Pero el valor L
el valor L sabemos que es igual a 8b, entonces lo podemos reemplazar. Nos quedaría entonces que 8b más 400 es igual a 24b. 8b pasa a restar y tendríamos 400 es igual a 16b, luego 16 pasa dividiendo al 400 y tenemos la velocidad. La velocidad en este caso sería 25. Sería 25 metros por segundo. Bueno, para poder calcular la longitud del tren, lo que hacemos simplemente es de acá reemplazar el valor b, que es 25. Entonces tendríamos la longitud del tren es igual a 8 por 25. Y multiplicando tenemos la respuesta del problema. La longitud del tren es igual a 200 metros. Y bueno, de esta manera hemos terminado esta clase virtual y espero que cada uno de los problemas que se ha explicado y también la parte teórica hayan sido comprendidas por el estudiante. Muchas gracias.